comienza la jornada rumbo al jardín del Getsemaní. En vivo y en directo, desde la sede nacional de la Universal, en preparación para la hoguera santa. Olá, que Deus les bendiga a todos. Nós estamos aqui em um dia mais de caminata rumbo ao Jardim del Getsemaní. Nós estamos agora conectados com todos os pastores da Igreja Universal aqui em Peru, como vocês podem ver aí em las imagens. Aonde há uma Igreja Universal, há um pastor, um nome de Deus, agora mesmo conectados junto com nós para então viver esta fé, esta caminata rumbo ao Jardim del Getsemaní. Lugar este, Pastor Rodrigo, que allí nosso Senhor Jesus tuvo que tomar uma decisão. Ele poderia muito bem huir, fazer sua vontade ou fazer a vontade do Padre. Pero ele decidiu entregar sua alma, decidiu fazer a vontade de Deus, e esta é a razão. Porque hoje, todo ser humano tem a oportunidade de viver uma nova vida. Seguro que sim, viver uma nova vida é decisão de cada um, Pastor Marcos. Esta pessoa que nos acompanha, ela pode agora elegir. Fazer a vontade de Deus não é automático. Fazer a vontade de Deus é uma decisão. Porque Deus nos ha dado livre albedrío. Está em mim retroceder ou avançar, seguir adelante, fazer minha vontade ou fazer a vontade de Deus. Muita gente, incluso que está dentro da igreja, que diz crer em Deus, não consegue compreender o porquê, mesmo estando dentro da igreja, mesmo vivendo supostamente uma fé em Deus, vive uma vida, perdona-me com a palavra que vou usar aqui, pero é uma verdade, vive uma vida que é um verdadeiro inferno. Estão dentro da igreja, pero vivem uma vida como um verdadeiro inferno. Tu sabes o que te estou dizendo, porque esta é tua realidade. Estás na igreja, diz crer em Deus, diz ser uma pessoa religiosa, pero vives um verdadeiro inferno. Acompanha comigo este vídeo que vas a entender por que isto acontece contigo. Cuando alimentamos los pensamientos negativos y nos enfocamos en los problemas y adversidades, el alma se entristece. Y eso nos vuelve débiles, cansados y desanimados en la fe. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Entonces, ¿no pueden velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Porque el espíritu de la verdad está listo, pero la carne es muy débil. Así como los discípulos, que entristecidos se quedaron dormidos y no esperaron, no oraron ni vigilaron con el Señor Jesús. Pero cuando dirigimos nuestros pensamientos y los alimentamos con las promesas de Dios y con sus palabras, somos fortalecidos, renovados y aptos para entregar nuestra voluntad y pasar a vivir la de Dios en nuestras vidas. Quien no entrega su mente a Dios pierde la dirección, la sabiduría y termina tomando decisiones equivocadas que los lleva al sufrimiento y la frustración. Pero cuando entregamos nuestra mente, Él nos guía, nos da dirección, sabiduría y nos conduce a la realización.
Entrega tus pensamientos a Dios y vas a ver lo que Él puede hacer en ti y a través de ti. Aí está a razão, porque muita gente crê em Deus, pero vive um verdadeiro inferno. Porque sua mente, todavia, não está submetida à mente de Deus. Infelizmente, desafortunadamente, nós outros hemos visto quantas não são as pessoas que se deixam guiar por sua própria vontade, por seus próprios desejos. E nós outros sabemos que todo o que nós outros sembramos, vamos a cosechar. De acordo com o que nós outros sembramos, nós outros vamos a cosechar. Se sembramos nossa própria vontade, dia tras dia, por supuesto que vamos a cosechar sofrimento, dolor, porque desde o princípio da criação, quando o homem quis fazer sua vontade, o homem cosechou sofrimento. Pero quando a pessoa sujeta sua mente, seus pensamentos, a los pensamentos de Deus, as coisas cambiam, a história cambia. E hablando de história, é o que vas acompanhar agora, a história de Senhora Dina. Durante muito tempo, ella tentou fazer sua vontade, ella tentou a viver a sua própria maneira, como ella estava sempre idealizando, pensando, em búsqueda de uma realização personal, de uma realização emocional, hasta que ella entendeu que deveria sujeitar-se, submeter-se à vontade de Deus. Para o que estás fazendo e acompanha comigo agora a história de Senhora Dina. Mi nombre es Dina Guamaní. Mi problema comienza desde niñez. Mis padres me trajeron a la capital, me dejaron prácticamente sola. Y cuando me trajeron a la capital me dejaron a cargo de una señora. Y esa señora me trató como una empleada, no como, porque mi papá me había dicho que me iba a tratar como una hija. Y no fue así. Y a mí me dio tanto dolor que mis padres se fueron y me dejaron a cargo de esa señora. Yo lloré toda la noche. Yo sufrí mucho. Me tenían porque les hacía sus cosas. Yo era su servicio de ellos. Pero mis padres me dijeron que me iban a tratar como a una hija. Y no fue así. Mis pensamientos eran de irme, crecer rápido, irme, o incluso hasta casarme, decía yo, tener mi casa. Eso era lo que yo pensaba. Haciéndome voluntad, me junté con un muchacho. Yo tomo la decisión de salir del país. Llego a un país que uno no conoce. Llego al terminal con este muchacho que pensábamos trabajar, formar una familia, pero no fue así. Me sentía triste, abandonada, rechazada. Me tocó una noche quedarme a dormir en un parque. De ahí buscar a dónde llegar. Y ahí fue que conseguí una casa de familia también, a seguir trabajando, y ya con un hijo. Después conocí a un muchacho, me enamoré, él también, su trato de él era bien, y tomé la decisión de salirme del trabajo. El comienzo de aquella relación fue bonito. Empezamos bien, nos tratábamos bien, me trataba bien, y aparentemente que íbamos a estar bien. Fue más bien más rechazo, más como rabia hacia mi hijo, hacia mí. Y pasamos mucho trabajo con él, mucho maltrato verbal, físico. Como ya no pudimos pagar mucho alquiler, fuimos a vivir en una choza. De paso no teníamos agua, no tenían los servicios higiénicos. Era una choza de madera que cuando llovía se mojaba más adentro que afuera. Había problemas también con mi esposo, empezó a tomar, empezó a salir, quedarse en las calles, ya no traía mucho el diario
Ya, yo ya no podía trabajar, yo tuve ya más hijos y aparte de eso, ya no alcanzaba para la comida, sacaba fiado de la bodega para cocinar. Yo no me quedaba de brazos cruzados, yo hacía de todo, pero no había cómo salir de esa situación. Yo hacía de todo para salir de esa pobreza. Mi esposo me llega a ser infiel y me contó un familiar. Y lo confronté y él me dijo que sí y tratamos de separarnos. Él se fue de la casa. Me entró rabia, me daba odio hacia él, me provocaba darle veneno, me provocaba matarlo. A raíz de eso yo no podía dormir, yo tuve que tomar pastillas para dormir, me daba rabia, agarraba contra mis hijos también, los golpeaba. Me torné de una mujer de muy mal carácter. Trataba de salir de la pobreza y más ese problema, todos los problemas se juntaban. Trataba de hacerme la fuerte, no sé, pero yo no quería que me vieran llorando. Yo me metía al baño a llorar. Yo quería olvidar. Dije, voy a olvidar, no voy a tener rabia porque yo me estoy poniendo mal, mis hijos, y también los trataba mal a ellos. Ellos no tienen la culpa, ¿por qué? Yo los trataba mal a ellos también a raíz de eso. Entonces yo trataba de ser, pero no hallaba cómo. A veces dormía bien, al día siguiente ya me levantaba ya de mal carácter. Me miraban con odio, yo veía que mis hijos me miraban con odio, con rabia. Y a la hora de comer, cada uno agarraba su plato y iba a un rincón a comer. Como yo no podía, entonces busqué ayuda, pero fui a los brujos. Y los brujos me dijeron, mira, tú tienes que comprar esto. Me dieron una lista para comprar y que teníamos que ir a la montaña para hacer unos trabajos porque tengo un daño, a raíz de eso es que tienes todos esos problemas, me dijo la bruja. Y entonces tuve que sacar prestado dinero para hacerme, porque yo quería una solución pues para mi vida. Aparentemente parecía que se iba a solucionar, pero nuevamente surgían los problemas como que parece que fuera con más fuerza. Sí, tenía que juntar plata para medio comer y para pagar lo que había pagado el brujo. Discutimos tan fuerte con mi esposo y mi esposo me dice, las puertas están abiertas. Entonces yo agarré a mis hijos, los más pequeños, yo salí con aquella rabia, con aquel rencor. Yo dije, bueno, no voy a regresar, me voy, esta vez sí me voy. Agarré a mis 2 hijos, me fui, pero sin rumbo. Cuando me encuentro en la calle, yo digo, ¿qué hago? Pasó un carro, agarré ese carro, me llevó a un parque. En ese parque yo me senté con mis 2 hijos, estaba sentada. En eso llega una señora haciéndome una invitación con el periódico. Ella me invita, yo acepto la invitación y entro y participo de la reunión y hice lo que me dijo el hombre de Dios. Participé ese día. Yo ese día sí nunca me voy a olvidar. Porque entró una tina, salió una tina. Yo entendí de que sí había una salida para mi problema. Empecé a escuchar la palabra, a ponerla en práctica y a los pocos meses que estoy participando empezó la campaña. Y ahí entendí de que uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Yo tenía unos retazos que me habían regalado, mis hermanos confeccionaban, me habían regalado como 2 sacos de retazos, de ahí empecé a hacer prendas. Empecé a salir a vender de pueblo en pueblo. Yo quería generar, así como hice sacrificio anteriormente para los brujos, yo dije, aquí es un cambio de vida ya para hacer la voluntad de Dios. El odio que tenía hacia mi esposo, yo he sacrificado mi propia decisión, lo que yo quiero hacer. Aquel día, cuando presento mi sacrificio, me dolió porque como nunca había tenido esa cantidad, pero yo bajé livianita, como se puede decir. Bajé liviana, como en paz, tranquila, como un peso que había dejado en el altar. Así me sentí ese día que yo presenté mi primer sacrificio. Todo fue cambiando. Mi esposo, pues, hoy en día puedo decir que es un señor amoroso, comprensivo, trabajador. Saqué todo ese odio
Ahora yo tengo amor hacia mi esposo, ya no tengo ese odio, aquel insomnio que tenía, todo eso se pasó, aquella rabia hacia mis hijos y toda mi economía también se levantó. Mis hijos todos son felizmente casados, profesionales y todos tenemos el Espíritu Santo. El día que recibí el Espíritu Santo tenía como unas ganas de ir a abrazar a mi esposo, llegar a mi casa, por lo que nunca hacía, a mis hijos, tratarlos bien, abrazarlos, decirles te amo, que yo nunca los había dicho. Yo le diría a todas esas personas que están viendo mi historia que vieran y también hicieran lo mismo, pero buscar de Dios. Van a cambiar la vida que tienen. Quizás muchas tendrán la vida que yo he pasado y pueden ver que hay un cambio. Hay un cambio, pero haciendo la voluntad de Dios. Esta es la propuesta de esta hoguera santa. Llevar a las personas a sujetar toda su vida, su voluntad, a la voluntad de Deus, porque é isto que traz a verdadeira realização. Não há como, pastor Rodrigo, a pessoa sentir-se verdadeiramente realizada mientras ela insiste em fazer sua vontade. Senhora Dina é um exemplo claro. E pastor Marcos já está profetizado, o espírito milita, luta contra a carne e a carne contra o espírito. Então, se esta pessoa tem que entender que ela vai ter que inclinar-se à vontade de Deus. A senhora Dina, ella dijo, entré y salí totalmente diferente. Y es eso lo que va a acontecer con esta persona. Dia 14 de dezembro, nós estaremos subindo ao altar. Em cada igreja universal, há altar que vai representar este jardim del Getsemaní. Onde estão estes pastores que vocês veem nas imagens, há altar que vai representar o jardim del Getsemaní e estaremos subindo aí. Subindo ao altar, indo ao altar, como Jesus foi ao Getsemaní. Allí ele tomou uma decisão. Ele poderia ir ou então entregar-se. E ele decidiu entregar-se. Ele decidiu fazer a vontade de Deus, a vontade do Padre. Nós vemos, por exemplo, no caso de Senhora Dina, que quando ela entendeu a proposta da hoguera santa, tanto em seu sacrifício material quanto em lo espiritual, ela puso toda a sua alma. Quando ela sale a vender estes retaços, quando ela sale a construir seu sacrifício, ela estava ponendo a sua força, sua alma. Quando ela negou este ódio, esta raiva que ela tinha hacia seu esposo, perdonando-lo, ela também puso sua alma. É dizer, ela renunciou seu eu, ela renunciou sua vontade para sujetar-se à vontade de Deus. E é isto que traz a resposta, é isto que faz o cambio de verdade. E é o que nós vamos a buscar neste dia 14 de dezembro. Pastor José, aí em Puente Piedra, as pessoas também poderão subir ao altar neste dia 14, correto? Buenos días, Pastor Marco. Buenos días a los televidentes. Y justamente la señora Dina, cuando ella escuchó acerca de esta propuesta para alcanzar la presencia de Dios, un cambio de vida, entonces aconteció aquel cambio. Y justamente el Señor Jesús dijo estas palabras: basta ya, ha llegado la hora. Entonces, para aquellas personas que nos están viendo, ya basta de vivir con una vida infeliz, con un matrimonio destruido, con una vida llena de tristeza, de amargura. Lo que Dios quiere hacer es que esta persona alcance una vida nueva, y solo ella la alcanza cuando ella deja de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y la hora es la hora, o sea, es en este momento, no es para otro mes, no es para el siguiente año. Él lo quiere hacer ahora, y justo está escrito en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 41. Basta ya, ha llegado la hora de la persona dejar de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios, y ella alcance un cambio de vida, una nueva vida. Este basta já, em realidade, representa esta decisão
del Señor Jesús en no hacer su voluntad, mas bien la voluntad del Padre. E se queres dar basta este dolor, este sofrimento, então que seja a hora, que tomes esta decisão a hora, aunque não seas da Igreja Universal, pero se has entendido, compreendido e estás harto de viver segundo vontade que não te ha levado a nenhum lugar, melhor dito, te ha levado sim a lugar de dolor e sofrimento. Se queres dar basta nisto, busca a Igreja Universal mais cercana a ti, busca al pastor, en esta semana, habla com ele, dile, eu não entendo muito bem o que é isto de hogueira santa, sacrifício, pero eu quero entregar minha vontade para ser a vontade de Deus. Muéstrame o que tenho que fazer. O pastor te vai atender, te vai orientar e te vai dizer exatamente o que tens que fazer. Nós vamos já dentro de alguns minutos a fazer a oração. Tenho aqui meu aceite preparado, me gostaria que deixaras também o tuyo aí preparado, porque nós vamos falar com Deus, vamos a ungir-nos e pedir-lhe a Ele também para que nos fortaleça, para que neste dia 14 subamos ao altar com perfeição, haciendo a vontade de Deus, tanto em lo material quanto em lo espiritual. A pesar de todas las tribulaciones que pasó el Señor Jesús, la mayor batalla no fue contra los religiosos ni contra las fuerzas malignas, sino la lucha contra su propia voluntad. Y eso ocurrió en el Getsemaní. Su nombre quiere decir prensa de aceite. En otras palabras, en ese jardín se recogían las aceitunas y después de ser prensadas, se extraía el aceite puro. De un lado colocaban las cestas una encima de la otra, podían colocarse de 7 hasta 10 cestas apiladas una sobre otra. Del otro lado estaban 3 grandes pesos. Entonces se soltaba uno y así se generaba la presión. Esta primera presión cuidadosamente extraía ese primer aceite puro y de alta calidad. Este aceite era usado especialmente para ungir a los reyes. Después el otro peso y entra más presión entre las cestas. Y entonces este segundo aceite se usaba para comida, se usaba para hacer un ungüento. Y entonces un peso más, una presión adicional, más presión. Y entonces esa presión hacía que de la cesta se extrajera hasta la última gota de aceite. Entonces, este último aceite ya no era un aceite tan puro como el primer aceite. Así que este aceite se usaba para encender las lámparas de aceite. ¿Por qué el tercer aceite era para la lámpara? Porque después de la tercera oración, el Señor Jesús se transformó en la luz del mundo. No fue solamente el lugar donde el Señor Jesús oró antes de ser arrestado. Fue un sitio de profunda revelación, donde la presión extrema expuso su verdadera esencia. Solo vence quien se rinde a la voluntad del Padre. Y hoy vos tenés la oportunidad de negar todo lo que tanto mal te ha hecho a lo largo de tu vida, tu propio yo, y aceptar ser guiado por el Espíritu Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entramos em Tu presença, meu Padre, e unimos a fé com a fé de Tus servos, os pastores que estão en el altar de la Igreja Universal, como também, meu Deus, unimos nossa fé com a fé de todos aqueles que nos acompanham, seja por Viva TV, seja por las redes sociais, enfim, meu Senhor, pessoas que traem em seu interior este desejo enorme
de cambiar de vida, de ser uma nova criatura, porque reconhecem que seus problemas, os de afuera, não são piores que os problemas de adentro, os problemas de sua alma. Então, meu Padre, eu te pido em nome de Jesus, que este aceite seja consagrado, que este aceite que esta pessoa tem em suas manos, seja, meu Deus, consagrado por ti, e quando ella se hinja, seja ella fortalecida, tal como tu fuiste, Jesus, fortalecido para enfrentar lo que estava por venir, e assim hacer a voluntade do Padre, e em seguida ser exaltado por el Padre. Que assim também aconteça com todos aqueles que neste dia 14 de dezembro subirão ao altar. Que eles tenham forças para poner toda a sua alma em seu sacrifício material, quanto também em lo espiritual. Que haja uma entrega verdadeira, completa, que sua mente esteja submissa a tu mente, Jesus. Que ella seja guiada por ti. É o que nós outros te pedimos, em nome de Jesus. E os que creem digam amém e graças a Deus. Muito bem, vamos a ungir-nos. Agarra tu aceite, haz tu unção e prepara-te, porque este dia 14 de dezembro, Deus estará à tua espera em cada altar da Igreja Universal. Pastor José, este domingo estaremos aí, não? Às 18 horas. Sí, señor pastor, estamos justamente con toda esta expectativa. Las personas estarán justamente trayendo sus familias para ese clamor que se hará por todos los seres queridos, por todos los familiares, familia unida al pie de la cruz. Y la dirección es la siguiente: Avenida Puente Piedra, Manzana de Lote 3, a media cuadra del Grifo Norteño, muy conocido en la misma Panamericana Norte. ¿Me puede repetir, por favor? Manzana de Lote 3, en la misma Avenida Panamericana Norte, a media cuadra del Grifo Norteño en Puente Piedra. Este domingo, entonces, a las 18 horas, ¿correcto? Sí, a las 6 de la tarde, exacto, pastor. E aqui em Breña, em la Avenida Venezuela 681, frente ao supermercado Metro de Alfonso Ugarte, estaremos às 9h30 da manhã arrodillando-nos delante de nosso Deus em favor de nossa família, hasta porque há muita gente que está arrodillada, postrada delante de los problemas que ella tem em sua casa. Pero quem se postra, se arrodilla delante de Deus, encontra solução. Nós elegimos arrodillar-nos delante del Todo-Poderoso para que salve nossa família. Bueno, antes de terminar aqui nossa participação, há como poner esta frase que hemos preparado, produção, por favor? Meta-la aí, por favor. Perdóname, não é uma frase, é uma pergunta, perdóname. Que necessita realmente tu alma? Que necessita realmente tu alma? Mañana te vamos a contestar esta pergunta. Que necessita realmente tu alma? Que Deus te bendiga. Hasta mañana. De lunes a viernes, participa de la jornada rumbo al Jardín del Getsemaní, desde la sede nacional de la Universal, con transmisión para todo el país, por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Por Viva TV, Canal 11, en señal abierta. Y por la aplicación Red Aleluya Perú. Jornada rumbo al Jardín del Getsemaní. Camino al huerto en una noche gris, en secreto hacia el monte nos llevó. ¿Cómo imaginar que sería su mayor prueba de amor? Que el maestro nos pidió en aquel lugar. Sé que están cargados siempre
escucharnos confesar y le oímos a lo lejos suplicar. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. El cordero que el Señor nos entregó fue molido a causa de nuestra maldad, aun sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar, obediente se humilló hasta el final. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Si es posible que de mí pase esta copa, sin embargo quiero hacer tu voluntad. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar.